Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a esta pequeña clase. Siéntanse con la libertad de abrir sus micrófonos, comentar, aportar, preguntar, eh, dar comentarios, lo que gusten. Este, Vamos a tratar de hacer un recorrido histórico de lo que es la magia. Bueno, aquí de hecho puse como cuatro puntitos que me gustaría que logremos con esta pequeña clase: comprender diferentes conceptos en torno a las prácticas mágicas, conocer la historia de la brujería, desaprender y derribar prejuicios acerca del ocultismo y reflexionar y cuestionar de forma crítica nuestra propia práctica espiritual. ¿Vale? Entonces, bueno, creo que aquí ya la mayoría o todos seguramente me conocen de redes. Igual soy Andrés, como puse por aquí en mi nombre, estudié sociología y bueno, ahí me pueden encontrar en las redes, creo que eso ya lo saben. Y bueno, aquí para empezar yo quise poner esta cita que es un poco larga, pero para mí súper buena para abrir esta pequeña charla. Es un libro que se llama Brujería y Contracultura Gay, de Arthur Evans, que si googlean tal cual en Google, así les sale ahí gratis. Si no, si lo quieren, se los puedo mandar también por PDF. Es excelente. Y esta parte la leo tal cual. Dice: para hacer una lectura decolonial e interseccional de la brujería, debemos primero arrancarnos los ojos y el cerebro, desenroscar el laberinto de intestinos que habita nuestras tripas, extraernos los genitales, extirparnos la mirada, el pensamiento, las ideas, las creencias, las certezas que llevamos adheridas, y con sumo cuidado y cariño introducirlos a una bolsa de basura y tirarlos al primer contenedor de residuos disponible. Volver a casa, respirar hondo, cagarnos en todos y en tode, en todo y en todes durante el rato que fuese necesario. Cagarnos en la disposición del cuerpo y los placeres, cagarnos en el género y sus mandatos, cagarnos en la monogamia y sus mezquinidades, cagarnos en las jerarquías, en la academia, en el Estado, en la nación, en las banderas, cagarnos en el mercado y las leyes, cagarnos en los vínculos mercantilizados, en el sexo instrumentalizado, cagarnos en el trabajo asalariado. Cagarnos en los héroes salvadores que nos trajeron con sus gilipolleces visionarias hasta aquí. Y una vez hecho esto, abrir el libro y desleer. Y bueno, eh, vamos a... Bueno, yo quise como iniciar un poco con mi propia definición, por así decirlo, de los conceptos que vimos allá arriba. Y otro disclaimer que quiero hacer acá es que pues obviamente, bueno, no sé si es obvio, pero estos temas de magia, pues, o sea, uno no son como una ciencia estricta, donde así es y si no es así estás mal y te mueres, o sea, como es mucho más libre. Y también pues hay que entender que, y lo vamos a ver más adelante, pues cuando fue lo de la casa de brujas y todo esto, se quemaron muchísimos libros, se quemó muchísima información, se perdió muchísima información. Pues seguramente si consultamos distintas bibliografías, vamos a tener que pues, recoger historia desde distintos lugares, ¿no? O sea, como que no hay una historia oficial que diga, ay, así fue y estas son las definiciones y así es. Entonces, bueno, eso como un pequeño disclaimer. Y ahora sí, entonces, pues para mí la magia es un arte o ciencia oculta cuya creencia y prácticas buscan entender la naturaleza y producir resultados sobrenaturales mediante rituales, conjuros e invocaciones. Igual es mucho más complejo que eso, pero bueno, ya vamos a ir hablando un poco de eso. Entonces, mediante rituales, ¿no? Ahí lo decían muy bien, el ritual es esta serie este proceso que llevamos a cabo en un rito, en una ceremonia solemne, que busca precisamente ser igual o repetir ciertas cosas de manera igual eh, para generar este ambiente pues, de solemnidad, ¿no? De espiritualidad.
La brujería, que en realidad es esta práctica de quienes creen en la magia, o sea, para mí una bruja es, pues, o sea, la persona que hace magia, que cree en la magia. El ocultismo, que estas ya son una serie de prácticas y creencias que buscan explicar la realidad a través del misticismo, la espiritualidad y la magia. Dentro del siglo XVI crece muchísimo en forma de astrología, alquimia o magia natural, como poner algunos ejemplos. Y ahorita vamos a ir hablando de por qué ocultismo, por qué esotérico, por qué habla de oculto. Justo el esoterismo es una tradición filosófica, religiosa, científica y artística occidental que incluye escuelas como el espiritismo, la teosofía, antroposofía, hermetismo, paganismo, etc. Esotérico en realidad hace alusión a lo que es interior, ¿no? Es como lo contrario a exterior, es como lo esotérico, lo que es hacia adentro. Por eso hablamos también de que es oculto. Y vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, pues la importancia que se le da como a este tema de los secretos o de codificar los mensajes para que no cualquiera pueda acceder como a estos conocimientos. La religión, que es quizá ya más un sistema sociocultural y moral formalmente establecido e institucionalizado, y la espiritualidad, que es una doctrina, escuela filosófica o ideología que considera que las personas, además, alguien lo dijo muy bien, además de la dimensión biológica y social, contamos con una dimensión espiritual, que es la propia del alma, ¿no? Que es el alma, esta esencia incorpórea al ser. Que justo por ahí me gustaría como, como profundizar un poco más en estos dos conceptos de alma y espíritu. Porque muchas personas o muchas veces lo utilizamos como sinónimo. Ahí no sé si alguien quiera comentar algo de estos conceptos, si me pueda decir cómo, si son lo mismo o cómo los diferencia. ¿Quién se anima? Recuerden que no hay bien ni mal. Ah. ¿Alguien? ¿O a qué les suena? ¿O si son lo mismo? ¿No? Yo creo que el espíritu pues es como que un ente, o sea, el ente, y o sea que todos tenemos un ente, y el alma es de que lo tuyo, o sea, como tus características, tus rasgos, no sé. Ok, ok. A ver, ¿alguien más que se anime a dar su... Pues yo tengo entendido que el alma es como la esencia del ser humano, o sea, que el alma trasciende, o sea, hablando en otros temas, pues sería como parte de las reencarnaciones. El alma pasa de una vida a otra, es intransformable, así que por eso marca muchas partes de la característica de un ser humano. Y ya la espiritualidad es lo que desarrollas pues en la vida que te haya tocado. Pues, por ejemplo, en esto, creo que la espiritualidad se mueve por niveles, más allá que sea algo que trasciende. No, eso se desarrolla. Si tomamos la parte de la, que es lo de la, ¿cómo te dicho? De la reencarnación, en cada vida se desarrolla un nivel espiritual diferente. Y no siempre es la misma creencia, por lo que he leído. Ok, interesante. Igual, sí, creo que está interesante el planteamiento. Igual, creo que más que espíritu, te fuiste por espiritualidad, que no sé si es exactamente lo mismo, si nos pusiéramos así como muy piquis. Pero a ver, sí, a ver, yo la manera en que tengo, y les digo, ese es mi entendimiento, mi definición, igual estoy mal, igual tiran a la basura esto, pero para mí justamente el alma es justo esa esencia como incorpórea a nosotros, digamos, esa energía, ¿no? Que forma parte de nosotros y que como decían, pues
puede trascender o no, tal. Ahora, todas esas almas formamos parte de un todo, ¿no? Acá digamos que dentro al menos de estas creencias paganas, esotéricas, ocultistas, y bueno, creo que en la mayoría de las religiones se entiende de que hay un todo, un Dios, la universa, el universo, el todo, y todos formamos parte de eso. Pero cuando venimos a esta tierra humana, digamos, no nos desprendemos, pero pareciera que nos desprendemos para ser estos seres individuales, con cuerpo y alma individual. Sin embargo, esa alma sigue conectada a ese todo. Y ese link que tiene el alma al todo es el espíritu. Entonces digamos que el espíritu es como la búsqueda del alma de conectar con el todo. O al menos, insisto, es mi manera de entenderlo. Entonces, bueno, esos dos conceptos los quería como redondear un poco para preguntar de aquí. No sé si puedan levantar la mano o poner en los comentarios. Creo que acá pueden igual reacción. Hay en la barra del micrófono reacciones. ¿Quién de aquí se considera espiritual? O sea, ¿quién considera que el alma existe y pues que su alma está o sea, está buscando iluminarse para acercarse como a un todo mayor? A ver, veo 1, 2, 3. Igual en los comments me pueden poner si o se las cambio. Si alguien no cree en el alma, que diga, no, pues la verdad es que la ciencia no ha podido comprobar que nosotros tengamos alma, y hasta que no se compruebe, yo creo que somos carne y hueso, y fin, me muero, y aquí se acaba absolutamente. ¿Hay alguien, una persona? No supe. Pero bueno, si hay alguien que justo no cree en el alma, pues creo que igual le puede parecer muy interesante toda esta plática porque pues es un muy buen debraye. Pero pues si sí creemos, pues ahorita vamos a ir viendo y conectando a nuestra propia experiencia distintas cosas. Y bueno, ya me voy a ir más rápido porque yo hablo muchísimo y nos vamos a estar aquí 10,000 horas. Entonces, algunas prácticas ocultistas que les contaba de aquí arriba son estas: la adivinación, la alquimia, la astrología, la herbolaria, la numerología, la lapidaria, canalización, ¿no? Y dentro, por ejemplo, de la adivinación tenemos todas las mancias, ¿no? Las famosas artes adivinatorias, ¿no? Cartomancia, aeromancia, que es con aire, geomancia, oniromancia de los sueños, necromancia, quiromancia con la mano, este tema de angelología, demonología, asignaturas, fisiognomía, ornitomancia, alectomancia, que bueno, es muy parecida, y muchísimos otros tipos de adivinación. Ahora, aquí viene el primer dato curioso que me encanta. O sea, que cuando yo me di cuenta de eso, como que me explotó un poquito la cabeza. Y es el origen de la palabra adivinación. Porque pues uno escucha adivinación y es como, ah, claro, adivinar, ¿no? Y creemos, o sea, como que nos quedamos ahí, de que hay adivinación, viene de adivinar, y adivinar es, pues predecir o inventar qué va a pasar. Pero si nosotros nos vamos a la raíz etimológica de adivinar, vamos a ver que está compuesta por la palabra divinum, ¿ven? Divinus o divinus viene de Deus, de Dios, de divinidad. Y adivinar, en realidad, lo que quiere decir es acercarte a la divinidad. Adivinarte o ser adivino tiene que ver con alinearte a esa deidad como un proceso de adivinación. Entonces, y eso lo vamos a ver con muchísimas palabras, como ahí empezamos a ver el ocultismo, ¿no? Como hacia afuera era, ay, sí, la adivinación, pero hacia adentro había todo un trasfondo
mucho más espiritual que quizá no todos alcanzaban a ver y todos se quedaban con, ay, sí están adivinando, pero no con que era un ejercicio de su alma de adivinarse en el sentido de hacerse más divina o de acercarse más a Dios, ¿no? O a la divinidad. Entonces, bueno, a ver, esto fue así como una súper introducción de conceptos para ya entrar de lleno a el chismecito histórico de la... Entonces, creo que si nos vamos al origen de la magia, pues nos vamos al origen del ser humano. De hecho, cualquier libro de historia con H mayúscula del Museo de Antropología e Historia, te va a decir que el primer pensamiento que utilizó el ser humano para explicar fue el pensamiento mágico, ¿no? Entonces, desde siempre vemos que el ser humano se diferencia de otros animales por este carácter espiritual y ritual que podemos ver en distintas, eh, ¿cómo se dice? Vestigios arqueológicos o históricos, ¿no? Por ejemplo, este tema de las pinturas rupestres, que es quizá lo más antiguo que podemos encontrar de la civilización del Homo sapiens sapiens, que estoy hablando de hace 200,000 años, o sea, ubican por favor, este ejercicio siempre lo tengo que hacer, o sea, de aquí al nacimiento de Jesús hay 2,000 años. Y si se ponen a pensar, han pasado un chingo de cosas en 2,000 años, de aquí al nacimiento de Jesús. De ahí, por ejemplo, a las últimas imágenes de acá, a las pirámides de Egipto, las pirámides se supone que son como del 3,000 antes de Cristo. Estamos hablando que 1,000 años más que lo que va de aquí a Jesús. Entonces, de aquí a las pirámides hay 5,000 años. Es un friegamadral de tiempo. Pero antes de las pirámides, a la aparición del primer Homo sapiens, estamos hablando de que hay 195,000 años. O sea, fueron de verdad milenios y milenios del ser humano nómada en el Paleolítico y en el Neolítico. Y eso lo digo porque fueron miles de años de la civilización. Bueno, ahorita vamos a llegar a criticar a la civilización actual. Vámonos al Paleolítico. Entonces, las pinturas rupestres que generalmente decimos como, ay, claro, ellos pintaban en las cuevas pues, su registro, ¿no? Como, ay, cazé un mamut, voy y me pinto cazando un mamut. Pero por vestigios que se han encontrado en otros lados y por investigaciones arqueológicas que se han hecho, ya hay muchísimas teorías que dicen que en realidad no era así, que ellos no estaban registrando ahí su historia, sino que más bien eran ejercicios de manifestación, donde ellos decían, ah, si yo quiero cazar un mamut, lo manifiesto, lo pinto en la pared, me pinto yo cazándolo, porque entonces lo estoy manifestando. Y eso lo vemos porque también en los rituales chamánicos se buscaba imitar, por ejemplo, los sonidos de la naturaleza con los tambores, imitando los truenos para atraerlos, o con las maracas para imitar la lluvia y atraerla o alejarla. Y también, por ejemplo, vemos que las cuevas tienen todo un simbolismo con la matriz, con donde el ser humano se siente protegido en la madre tierra, en la matriz, dentro de nuevo de su madre, en las cuevas, y esta forma de vagina que se vuelve algo que simbólicamente va a perdurar por los siglos de los siglos. Y de hecho, si nos vamos a ese estudio histórico, vamos a ver que las primeras civilizaciones en realidad tenían o sea, creían en la Gran Madre, en una diosa mujer, en una diosa, digamos, femenina da, que da vida y de donde todos venimos. Y eso también lo vemos con estas figuritas. Que son las Venus las primeras figuras que tenemos de vestigios arqueológicos de la humanidad y que son cuerpos evidentemente pues, con senos y caderas anchas y tal, y que nos hablan de la gran diosa y que de ahí deviene después muchísimo del culto celta y pagano, del que lamentablemente no vamos a hablar tanto, pero bueno. Si seguimos avanzando, por ejemplo, aquí esta pinturita se llama El hechicero de las cuevas.
no sé francés, Le Trois Frères o no sé qué. Y aquí se ve claramente que está dibujado como un chamán disfrazado con las pieles como de animal, o sea, como esta persona humano-animal que haciendo este tipo de imitación que les decía de manifestación. Y luego vemos también los vestigios ya arqueológicos un poquito, digamos, ya de más del neolítico, ¿no? De tal vez, no sé, 1200, o sea, del 3000 al 1200 antes de Cristo, eh, donde justamente no sabemos cómo eran sus casas, no sabemos cómo eran sus cocinas, no sabemos cómo eran sus antros ni sus tugurios, pero sí sabemos cómo eran sus centros de ceremonia. O sea, todo lo que queda de esas civilizaciones son centros ceremoniales. Y lo sabemos porque encontramos restos humanos y fíjense, este es uno de los primeros rasgos rituales del ser humano fue enterrar a nuestras personas. Y yo a la fecha le digo así a la gente que me dice como, yo no creo en el alma, yo no creo en el espíritu, yo no creo en los rituales, yo no creo que los rituales sirvan de nada. Le digo, ¿y qué haces con tus muertos? O sea, lo tiras ahí a la calle a que se descomponga. Digo, a final de cuentas, pues ya, es un ente inerte, ¿no? ¿Para qué te preocupas en enterrarlo? El tema de enterrar a nuestros muertos es lo que más nos conecta, por ejemplo, a ese ser humano ancestral conectado con una espiritualidad que ve más allá de esta carne y hueso. Y como les digo, todos los vestigios arqueológicos que encontramos son de uso ritual. Entonces vemos que la ritualidad es un elemento súper central en los primeros 200,000 años del ser humano, donde cabe aclarar que el ser humano, pues, aún se sentía parte de la naturaleza, o sea, se veía como un animal más. Y bueno, acá la última imagen de abajo a la derecha son los textos védicos, que a mí me hubiera gustado meter mucho más de Oriente y mucho más de Mesoamérica y todo, pero no me daba la vida, entonces, pero pues sí quiero mencionar que obviamente, aunque ahorita vamos a estar muy centrados en el mundo clásico europeo, shalala, pues obviamente en la India, en China, estaban surgiendo pensamientos y filosofías que ahorita vamos a ver, son muy parecidas o tenían muchos puntos en común con otros, ¿no? Pues bueno, hasta que alguien tiene un comentario o alguna duda, pregunta, ¿cómo vamos? Bien. Entonces, damos un salto a este hermoso periodo helenístico o a la Grecia clásica. ¿Y por qué me centro en la Grecia clásica? Porque no soy de la gente que cree que es la madre de las civilizaciones, ¿eh? La verdad es que no, de hecho, creo que eran unos malditos lacras y misóginos y sabe qué tanta cosa más. Pero, no, o sea, no podemos negar que realmente es la base de la civilización occidental. Y analizar como que ese periodo para mí es súper, súper, súper interesante. Y es que, a ver, ¿por dónde empiezo? Siempre empiezo por Pitágoras. Pitágoras es el padre de las matemáticas. ¿Se acuerdan que nos aprendimos el teorema de Pitágoras? Y bueno, Pitágoras es, yo creo que, o bueno, yo considero que como el primer filósofo griego, así como nombre grande. Y en realidad ahora nos lo pintan pues como un matemático. Pero a ver, estamos hablando de hace 2500 años aproximadamente. Y en realidad Pitágoras, más que verse a sí mismo como un matemático, se veía a sí mismo como un profeta, como un sabio, sacerdote. De hecho, pues tenía una sociedad pitagórica, no sé cómo le llaman al movimiento, pero digamos que era como una religión, el pitagorismo. Y todos eran como, wow, Pitágoras es la verga. Y Pitágoras en realidad, pues
básicamente lo que decía de los números, de las matemáticas, es que el mundo era números y que podíamos interpretar el mundo a través de números. Y más que matemáticas era numerología. Y eran simbolismos numerológicos para entender el mundo desde la unidad del uno, la dualidad, la creación, y bueno, quien haya estudiado numerología conoce muy bien. Y de esa escuela es de donde surge Platón. O sea, Platón era como que un groupie del pensamiento pitagoriano, porque Platón era un súper hippie romántico, súper idealista y súper mentalista, ¿no? O sea, Platón es como el mundo de las ideas 100%. Y entonces Platón, que es verdaderamente el padre del pensamiento filosófico occidental, realmente es quien, pues yo diría que, o sea, como su influencia es la que hace eh, que haya un peso tan grande a esta parte del alma, porque él creía en el alma y él creía que una de las preguntas más trascendentes que tenía que contestar la filosofía era esto del ser, de la conciencia y de la mente y la materia y que onda con eso, con esa diferencia entre esos dos mundos. Y entonces, todo esto lo digo porque en realidad, como les digo, o sea, de Platón luego es que se van a empezar a retomar los neoplatonistas muchísimos de sus preceptos para pausa. Porque, o sea, otra cosa que hay que entender aquí es este tema de Alejandría. Alejandría en el siglo III antes de Cristo era básicamente como Nueva York hoy. O sea, era como la ciudad más cosmopolita del mundo. Alejandro Magno había conquistado Persia, Babilonia, Siria, Egipto y Grecia, Roma, y fundó Alejandría en Egipto y dijo, quiero hacer esta ciudad donde sea como el centro del comercio de todo eso. Entonces, imagínense a un magui iraní, la palabra mago, magia, viene de magi, que eran estos sabios de Irán. Ah, pues los reyes magos de Oriente, justamente, son estos sabios persas que igual tenían un pensamiento espiritual, mágico, shalala. Imagínense a ellos llegando acá y intercambiando con los filósofos griegos, intercambiando con los egipcios, porque además compartían el griego, o sea, Alejandro Magno impuso el griego como idioma común, entonces todos podían como hablar en griego y decir como, güey, ¿qué pedo? Justamente algo que sucede acá es que los griegos y los egipcios, por ejemplo, se empiezan a dar cuenta de que tenían deidades muy parecidas. Y aquí surge como este gran personaje que es Hermes Trismegistus. Trismegistro. Exacto, que es básicamente, o sea, la fusión del dios Tot egipcio, que es como imagínense, era este dios faraón que le dio los jeroglíficos a Egipto, o sea, es el dios de los jeroglíficos, el dios del conocimiento, de la sabiduría, y Hermes, el dios mensajero griego, y es como, es el mismo, entonces se hacen ahí como una fusión, y surge el hermetismo, que es de donde después se va a basar el ocultismo y todo eso. Y de hecho, o sea, las personas herméticas, lo que pasaba, ustedes van a ver que hay textos firmados por Hermes de más de 300 años y no es porque Hermes Trismegistus haya existido más de 300 años, sino porque en realidad las sociedades herméticas, cuando escribían estos textos, entraban en una especie de trance donde ellos le cedían su cuerpo a Hermes y entonces ellos no firmaban como autores, sino que Hermes firmaba como autor porque ellos estaban nada más como canalizando. ¿Y qué más les iba a decir? Que aquí también otro concepto súper importante que después se va a retomar más allá enfrente es el de los daimones,
que es el origen de demonio, de diablo, el daimón, que eran en Grecia se creía que había estos espíritus daimones que puedan ser buenos y malos, y que los malos eran como justo, no sé, que te enfermaras, que perdieras al bebé, que las cosechas, que no sé qué, y los buenos te iluminaban y te guiaban y no sé qué tanto. Incluso Aristóteles, que es pues, nieto de Platón, no biológico obviamente, pero digamos, Aristóteles, él en vida decía que había un daimón bueno que le guiaba y que todo lo que él decía y hacía en realidad era orientado por esta energía sobrenatural, que eran los daimones, y que son, este es un anillito griego que me encontré en internet con la figura de los daimones, y que luego va a retomar el cristianismo para todo esto del diablo y así. Que bueno, entonces Babilonia, Hermes, Platón, bueno, adiós, periodo helenístico. Ah, bueno, y entonces la filosofía, o sea, sabemos que la filosofía es la madre de todas las ciencias occidentalmente hablando, al menos. ¿Alguien sabe cuáles son las 4 principales ramas de la filosofía? A ver, ¿quién tomó clases de filosofía en la prepa? ¿O que hay algún filósofo acá, filósofa, filósofe? Nadie, nada, ni una. Yo creo que Ay, la ética, ¿no? ¿O Ok, no? ¿La ajá. lógica? la met- lógica es otra. Epistemología, Ah, perros, ya nada más les falta una. metafísica. Exacto. Las 4 grandes ramas de Ajá. la filosofía son estas 4. De ahí todavía hay más, ¿no? Está la política, está la filosofía de la ciencia, pero digamos que estos 4 son como las big mamas en la filosofía. Y justo lo que les decía, la metafísica, o sea, tiene un lugar ahí tan grande y tan importante gracias a Platón. Y la metafísica es la rama de la filosofía que estudia precisamente el ser, la conciencia, todo esto que les decía del mundo de la mente y del mundo de las ideas, y responde a la pregunta, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué es esto? ¿No? Digamos que de alguna manera la epistemología o la lógica o la ética como que ya dan por sentado que existe, ¿no? O sea, es como que ya existe. Y, o sea, no te preguntas por qué existe, solo existe y qué pedo con esa existencia. Entonces, la metafísica por eso va más allá de lo tangible y de lo comprobable, ¿vale? Que obviamente después, con el paso de los años, pues se queda un poco relegada en el mundo occidental, pero bueno. Vemos que es una parte como súper importante del pensamiento filosófico clásico. Y bueno, vamos ahora a este tema del hermetismo y gnosis. Entonces, el hermetismo es esta corriente basada en los textos de Hermes, que ya hablamos de este personaje. Pero también está este concepto de gnosis o de gnosticismo. Yo creo que acá todos han oído la palabra agnóstico y saben qué significa, al menos su definición contemporánea. ¿Pero alguien ha escuchado de lo gnóstico? O sea, de lo signóstico, no lo agnóstico, la gnosis, ¿qué es eso? Ay, yo este, he escuchado de los pueblos gnósticos y sus libros que tenían, que según había como muchos textos mágicos en muchas de sus bibliotecas. Por ahí encontré un texto más o menos que se refería a eso. Pero igual, creo que una de sus filosofías era como estar conectado con el uno o ser parte del uno. Hablaba mucho del uno, es lo que recuerdo. Es lo que recuerdo. Gracias. Estoy mal. Perfecto. Perfecto, perfecto. Sí, fíjense, el gnosticismo es una corriente que hace cuenta que lo que hace es intentar rescatar del Nuevo Testamento las cosas valiosas y mezclarlas con el culto pagano que ya existía. El paganismo, no hemos hablado del paganismo,
Pero paganos les decían en Grecia a las personas que no practicaban el judaísmo. Todas las religiones, y que era como pues, de aldeanos, de gente de así, de las tribus, ¿no? O sea, era como todas las religiones pues, no citadinas, que era el judaísmo. Entonces es como esa mezcla del paganismo con el cristianismo, es algo bastante interesante, pero gnosis en realidad lo que significa es conocimiento. Pero digamos que la gran diferencia entre los gnósticos y los cristianos es que para los gnósticos, gnosis, o sea, es el conocimiento, pero no el conocimiento que adquieres de afuera, sino el que adquieres desde dentro. Es decir, no, o sea, el aprendizaje no es algo que está afuera y que tú, o sea, alguien te dice, sino que a la gnosis es al tipo de conocimiento al que vas a llegar yéndote hacia el interior. Nadie te lo va a decir, tú lo tienes que encontrar dentro de ti. Y ese gnosticismo, digamos que iba, o sea, decía que era contrario a la creencia cristiana que le importaban más los dogmas. O sea, era como esa es la verdad y tú tienes que conocer la verdad y respetarla. Ese es el dogma de fe. Y para los gnósticos era como rechazar el dogma y buscar dentro de ellos. Y otra cosa muy curiosa que tenían era que les gustaba mucho hacer orgías. Entonces, obviamente, los cristianos pues, los aborrecían y los judíos también. Pero bueno, ese es como el gnosticismo y es muy hermane del hermetismo, que es esta corriente que decíamos basada en los textos de Hermes. Y que ahorita más adelante vamos a hablar del famoso Kybalión que recupera las leyes universales del hermetismo, pero que aquí como para poner algunos ejemplos de lo que postula el hermetismo, el primero es que el mundo es un ser vivo, entender el mundo como un organismo vivo y entender que las cosas también tienen alma, no solo las personas, o sea, las piedras tienen alma, el río tiene alma y los animales y las personas y estamos todos conectados dentro de este organismo. La segunda es el valor de la imaginación, que eso tiene mucho que ver con Platón y su crush con la mente. Y para mí esto es como una máxima, o sea, yo siempre que me dicen como, ay, la magia es pura imaginación, digo como, sí, y está poca madre, o sea, teniendo la oportunidad de imaginarte esto, ¿para qué vivirías en esta realidad culera? Bueno, yo no entiendo, pero allá ellos. Entonces, el poder de tu imaginación y de tu mente, y vamos a ir ahorita, ya me cansé de decir eso, pero sí lo vamos a hablar más adelante. Otra cosa es la creencia en las correspondencias, que eso también la siguiente diapositiva voy a hablar un poquito más, pero es esta idea de que como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, entonces todo está conectado y todo es un reflejo del otro. Y que luego con la ciencia vemos cosas que decimos como, ay, güey, no están tan perdidos. Pues sí se parece el átomo a la galaxia, ¿no? Por poner un ejemplo muy burdo, tal vez. Muy clásico. Creencia en las transmutaciones, que también vamos a hablar de esto. La ley de polaridad y de cómo transmutar, o qué es eso de transmutar. La filosofía perenne, o perennial philosophy, que básicamente es la creencia de que hay como una filosofía madre que compartimos todas las civilizaciones, ¿no? O sea, como esta idea de que dos civilizaciones que no se han tocado jamás, ambas creen en el alma, ambas entierran a sus muertos, ambas tienen ciertas creencias o ciertas prácticas. Más adelante también hay ejemplos donde podemos ver esa filosofía perenne. Por ejemplo, en la alquimia, bueno, ahorita vamos a ver. ¿Qué más? Este tema de los iniciados. Eso tiene mucho que ver con el tema de que
de que el conocimiento se pasa de generación en generación y de que tú tienes como que iniciarte en el mundo, o sea, como en el ocultismo, para iniciar tu camino, tu viaje, por así decirlo. Y de aquí es de donde surge también mucho el tema de las sociedades secretas y de los masones y de otras cosas que esas no vamos a hablar mucho, pero también vamos a mencionar adelantito. Ojalá me vayan anotando ahí todo lo que dije que voy a mencionar para que nada se nos olvide. Pero bueno, entonces la alquimia y cábala, que son como algo súper fundamental ya que toma muchísima fuerza en el medievo, que es cuando el ocultismo, el hermetismo empiezan a tomar un auge súper, súper, súper fuerte y súper importante. Y aquí antes de entrar a la alquimia y cábala como tal, traje dos ejemplos de Oriente que nos pueden ayudar a ver esta parte de la filosofía perenne que les decía. Y una es del Ayurveda, ¿no? Quien esté familiarizado con este tipo de medicina de la India, pues sabrá que la Ayurveda es básicamente correspondencias, o sea, las partes del cuerpo están relacionadas o sea, están asociadas a distintos elementos, están asociadas a distintos elementos externos del ser, pues, y esa misma ley de correspondencia es básicamente la cábala, que la cábala en realidad viene de la tradición judía, pero es básicamente lo mismo, si eran estos 10 puntos o esferitas que representaban distintas partes del ser y distintos, ¿cómo se dice? Comportamientos, distintos asociados también a números, a correspondencias de las partes del cuerpo y de los elementos y de tal. Entonces, y acá, por ejemplo, la alquimia, que en realidad, no sé si sabían, pero la alquimia más vieja de la que hay registro es la alquimia oriental. Y básicamente el Tao, que es la religión oriental, es alquimia pura. El yin yang, por ejemplo, es la combinación del azufre, la energía solar blanca, y el mercurio, la energía lunar negra. Y están justamente mezclándose así porque es un tema alquímico de los elementos en una... Y eso, lo que les decía, o sea, imagínate como que creer que tú inventaste eso y de pronto toparte con otros güeyes que están haciendo lo mismo, quizá con otros metales y quizá como con otros métodos, pero que también entienden la dualidad a través de la materialidad, por ejemplo. ¿No? Entonces, bueno, la alquimia, que aquí otra cosa, o sea, nosotros pensamos en alquimia, o bueno, la gente normal, común y corriente, que quizá, o sea, no le ha entrado a estos temas, piensa en alquimia y en lo único que piensa es como, pues sí, lo que hacían antes de la química, que eran esos güeyes que se creían magos y se creían brujos y hacían pócimas y hacían pociones, querían encontrar la piedra filosofal, que iba a ser este elemento que iba a convertir todo en oro y que iba a darles la vida eterna. No, pues que chiflados, que saquen mi opio y yo me doy unos pases con ellos. Pero en realidad todo eso son mensajes encriptados, una vez más, para este tema del desarrollo espiritual. Por ejemplo, en la alquimia, en realidad la piedra filosofal que convierte el plomo en oro, o bueno, cualquier metal en oro, y que nos da la vida eterna, en realidad simboliza justamente, o sea, cuando ellos hablan de la purificación del metal, del plomo, que luego va a pasar o sea, seguir transformando cobre, mercurio, plata, oro, en realidad están haciendo una equivalencia, una metáfora del ser humano. O sea, nosotros somos el plomo y nosotros tenemos que convertirnos en el oro. Que de hecho, cada uno de los metales estaba asociado a un planeta y entonces el oro estaba asociado al sol, que era el más grande, el más brillante, el más perrón, el más chingón y el más energético. Entonces todos queríamos iluminar como el oro, como el sol. Y entonces la piedra filosofal
te daba la vida eterna, pero no porque al conseguirla ya te fueras a ser inmortal, sino porque al conseguirla ibas a estar tan iluminado que te ibas a dar cuenta que la vida es más que un pestañeo y que en realidad nunca estuviste vivo o que más bien nunca vas a estar muerto. O sea, como que trasciendes esa dualidad de vida y muerte. Y entonces, esa es una metáfora para encriptar todo esto. O sea, la alquimia que al final lo que era una filosofía, una espiritualidad, pero digamos que es oculta o encriptada también dentro de esto. Y como es la correspondencia, o sea, como es adentro es afuera. Entonces, si ellos lograban transformar el plomo en oro, seguro también lograban transformar su alma de la más mundana a la más divina, ¿no? Y que de hecho, esta metáfora o esta, ¿cómo decirlo? O sea, esta idea filosófica y teológica de la purificación, la encontramos en otros ritos, en otras culturas, como por ejemplo, en el cristianismo y catolicismo. Cuando Jesús convierte el agua en vino, está haciendo un proceso alquímico de transformación, pero que no es meramente que el agua, que es la sucia, acuérdense que en esa época en Jerusalén el agua estaba puerca, no se la podían tomar. Tomaban vino porque ya había tenido un proceso que con la fermentación limpiaba el agua y el vino lo tomaba la gente de clase alta porque era puro y el agua era cochina. Entonces, este tema de Jesús convirtiendo el agua en vino es la misma metáfora de los alquimistas de purificar al ser, por ejemplo. A ver, hasta aquí cómo vamos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Todo bien? Bueno. Entonces, ahora vamos a pasar a la cacería de brujas. Este fue un periodo, pues muchos historiadores lo enmarcan en este periodo como entre el siglo XV y XVIII, pero en realidad la cacería de brujas o de magia o de hechiceros tiene registro desde mucho antes. De hecho, como desde desde el año 81, no me acuerdo si antes o después, a ver, seguro por aquí lo anoté. No lo anoté. X, o sea, realmente desde el siglo cero, se había hecho como que a unos emperadores no les gustaba que hubiera brujos, porque pues era como, güey, ese vato me puede maldecir, va a maldecir mi reino, o mis enemigos los pueden contratar para maldecirme. De hecho, hay un rey súper famoso, no me acuerdo si de Inglaterra o de dónde, que está documentado que murió como repentinamente y que encontraron en su cuarto como clavos de hierro y otras cosas como de brujería. Entonces, pues como que les daba miedo a los reyes que hubiera brujos, pero en realidad los brujos eran algo como súper común, los brujos y las brujas eran algo súper común, porque era pues el curandero, la partera, el adivino, que se utilizaban muchísimo que por si se perdieron cosas, que si que si me robaron y no sé quién, entonces ibas al adivino y el adivino te decía, fulanito fue el ratero y pum, lo condenaban. O sea, era algo muy común en la época de la Edad Media. Pero, de pronto, un buen día, pues estos hijos de la chingada de los poderosos de la época dijeron, güey, no más, porque hay que imponerles a todos el cristianismo y a ver qué pasa con el cristianismo y el judaísmo en realidad. Son religiones dicotómicas, o sea que hacen una separación extrema entre puntos y puntos. Y entonces, ¿qué pasa? Con las religiones paganas o con las religiones, por ejemplo, acá, si tú ves Quetzalcóatl, ¿no? Quetzalcóatl, que es la deidad o la energía más hermosa de todo el mundo para los mexicas, igual era un hijo de la chingada y violó una morra un día y hizo barbaridad de chingaderas.
porque para los antiguos el bien y el mal y todas las dualidades eran lo mismo. O sea que los dioses por eso eran unos hijos de puta, porque tanto eran buenos como eran malos. O sea, la dualidad de lo bueno y lo malo convivían, coexistían en lo mismo. Y lo que pasa con el cristianismo y con el judaísmo es que los separa, los divide. Y entonces dice, no, mi Dios es todo bueno, es todo amor, es todo bondad y es todo lo bueno. Y entonces, como ya no tengo a dónde echar lo malo, pues tengo que crear un personaje antagónico que posea todo lo malo que no tiene este ser, que es Dios. Y que en realidad esa dicotomización pasa en muchos sentidos. Por ejemplo, también, y gracias a la Biblia, podemos ver que se piensa como que el ser humano es el más vergas de la creación. O sea, los animales están por debajo del ser humano. Entonces se divide el ser humano de la naturaleza, el bien y el mal. O sea, como que se empieza a dicotomizar y entonces se empiezan a encontrar una amenaza en prácticas paganas donde esas cosas, o sea, no eran así. Y entonces empiezan con la cacería de brujas. ¿Por qué brujas y no brujos? ¿No? O sea, ¿por qué hablamos de cacería de brujas y no cacería de brujos? Bueno, porque las principales víctimas fueron mujeres. Y esto es no porque no hubiera brujos. Sí había brujos, pero no se iban contra ellos porque en realidad la cacería de brujas, pues era un pretexto para imponer, o sea, la sociedad religiosamente y cultural y familiarmente que se buscaba. Entonces, estamos hablando que en la Edad Media las mujeres no podían tener propiedades por ellas mismas. O sea, si una mujer tenía dinero y llegaba y decía, quiero comprar este terrenito, pues nadie se lo iba a vender. Las únicas mujeres que, por lo tanto, vivían solas, o sea, o más bien, para que o sea, si tú eras una mujer que enviudaba, o sea, ahí nadie te quitaba lo de tu marido, o sea, tú te quedabas y entonces eras propietaria. O si tus papás se morían y tú te quedabas ahí, ¿no? Por ejemplo, y tú no te habías casado. Entonces, estas mujeres que no tenían un esposo o un padre que velara por ellas, eran literalmente mujeres libres que puedan hacer lo que se les hinchaba y que además tenían su pinche casa con su pinche terreno. Y pues obviamente eso era una amenaza para la sociedad y la familia natural y la heterosexualidad y muchas cosas que querían imponer eh, desde el status quo de acá. Y entonces por eso se empiezan a ir contra las mujeres, se empiezan a ir contra los trabajadores sexuales, se empiezan a ir contra los maricones, contra las travestis, y de hecho si ustedes se ponen a ver los registros que hay de las matanzas y de todo, van a ver eso, o sea, van a ver mujeres, homosexuales, travestis, prostitutas, que eran todos los que rompían con la moralidad de lo que se quería imponer en ese entonces. De hecho, por ejemplo, Juana de Arco fue condenada por vestir prendas de hombre, tanto externas, prendas como interiores, y porque la morra decía, yo voy a seguir así, es mandato de Dios que yo use estas prendas y todos me la pelan, y como nunca se retractó y nunca se quiso vestir de mujer, la pinches mataron a la chingada por travesti. Y como ese, vamos a ver miles. También se echaban a uno que otro brujo, pero la neta se iban contra las mujeres. Y obviamente además se iban contra brujas, contra paganos y contra cualquier mujer que tuviera una opinión, un poder o contra cualquier persona que saliera de. Y recuerden que pues bastaba con que dijeras, ella es bruja para que la quemaran, bastaba con que un niño, por ejemplo en la Edad Media no podía servir de testigo, pero para casos de brujería sí, si un niño decía, yo vi a esa señora volando, pum, la quemaban. Y obviamente muchísima gente inocente, digamos, que no tenía nada que ver con la magia ni la práctica mágica, murió. No hay registros, o sea, van desde 30,000 hasta 9 millones de personas durante todo este proceso.
Mm, Ay, quería decir tantas cosas de este momento. Por ejemplo, este texto, que es el Maleus Maleficarum, es un libro que publicaron unos alemanes donde eran como tips para identificar brujas. Entonces, mujeres que vivían solas, con animales, tenía mucha esta idea del familiar, ¿no? Entonces, si vivías con un gato, un perro, tenías un pájaro, o sea, venían y de hecho aquí hay cosas bien interesantes, o sea, dicen que hasta falsificaron permisos o sea, que en realidad como el Papa, falsificaron permisos del Papa para iniciar la cacería de brujas. Este, es un periodo muy, muy interesante porque en realidad, pues, quemaron y destruyeron un montón de conocimientos, un montón de prácticas. Y lo que les decía, o sea, todo esto que no era el Dios cristiano se volvió un demonio, así por una energía buena o mala, porque pues seguramente sí había gente que hacía pactos con espíritus súper oscuros para hacer cosas súper oscuras, pero pues también seguro había, no sé, alguien de que, ay, sí, todo amor y igual, iba por iguales, como es del demonio, es del diablo, y justo en esa misma época empiezan a publicarse un montón de grimorios. Los grimorios son estos libros de hechizos y encantamientos que empezaron a circular por toda Europa, escritos de manera anónima. Y en los grimorios es donde vemos muchos hechizos, muchos encantamientos, este tema del círculo de sal y muchas otras cosas que luego se retoman en las prácticas modernas. Y digamos que sucedió todo en este periodo como de la Edad Media y finales de la Edad Media. ¿Vale? Eh, y bueno, digamos, paralelamente, o sea, esto estaba pasando en Europa, ¿no? 1450, pero en 1492 llegan a América, en 1510 se funda la colonia, me parece. Y entonces, obviamente, acá llegan y se topan con pues, un montón de cultos paganos, en el sentido de gente que es gente que a sus ojos adora la lluvia, eh, donde también hay muchísimas prácticas, digamos, fuera del canon europeo de la familia, de la sexualidad y de tal. Eh, Vemos que acá, por ejemplo, dentro de los mexicas había incontables números de brujos y hechiceros, por mencionar algunos, los nahuales, las tehuelpuchis, o sea, muchos ahí como dependía, hasta el año en que nacías, o que si estaba lloviendo cuando nacías, seguro tenías el poder de no sé qué, y había desde lo que les decía el curandero, hasta el que hacía que espantaban las lluvias para que no se chingaran la cosecha, hasta el sabio, consejero, pero también los que violaban a las mujeres y los que se comían a los niños, ¿no? O sea, como que había de todo. Y obviamente llegan acá y dicen, güey, what the actual fuck, esta gente se come plantas, se pone bien drogada, dice que vio a Dios, güey, se pone acá. Entonces, obviamente, influenciados por todo lo que venía viviendo Europa de imponer el cristianismo y el catolicismo como la religión hegemónica del mundo, pues vámonos. O sea, también se tarda un poquito más acá, pero inician también en la Inquisición a darle duro y macizo. Sobre todo a los mestizos que practicaban prácticas mágicas. O sea, a los indígenas, todavía en la Inquisición como que los dejaban, era como, ay, pues sí, o sea, él es un aborigen, pues por eso adora la lluvia, déjalo. Pero, ¿qué pedo con esta criolla que nos encontramos rezándole a Santa Marta para que el hacendado no sé qué? Entonces, sobre todo contra mestizos, mulatos, negros, porque, a ver,
esa es otra cosa, o sea, con la conquista, pues se traen a muchísimas personas esclavizadas desde África, que traían sus propios cultos, ¿no? Sus propias religiones, Yoruba u otras prácticas que al llegar acá, por ejemplo en Haití, se empieza a desarrollar todo esto del vudú y empiezan a mezclarse los ritos o las creencias o las mitologías indígenas con las africanas, pero ocultas con nombres indígenas, y entonces empieza este sincretismo donde a la fecha vemos que tiene muchísima fuerza. Pero, por ejemplo, acá, otra cosa que me gustaría decir es que existe como mucho racismo en esta parte de la magia negra. Justamente se le llama así y está como tan estigmatizada porque en realidad pues era la magia que usaban los esclavos negros para chingarse a los europeos blancos. Y entonces obviamente los europeos decían, no, eso es magia negra y el vudú es malo y todas esas cosas son del infierno. Y a la fecha nosotros vivimos con esas creencias que no son más que racismo institucionalizado contra prácticas africanas e indígenas que no podían entender y que, güey, obviamente, si te tienen pinches esclavizados, ¿qué quieres, güey? Que te recen un puto Padre Nuestro, güey, para que Dios te bendiga. Pues no, güey, obviamente te van a maldecir y te van a querer que te lleve la chingada, güey. O sea, literalmente los tienes esclavizados. Y es que fíjense que, por ejemplo, era súper común en las haciendas que acusaran a las... O sea, y si es que ahí es donde digo, mira, si la magia no funcionara, no les daría miedo y no nos hubieran pinches quemado y matado. Por ejemplo, era muy común de que esclavas negras se acostaran con los hacendados y se decía que era porque los embrujaban. Y pues chance y sí, o sea, porque estamos hablando de que los europeos veían a las personas esclavas como animales o peor. Entonces, realmente que digas, digo, quién sabe, pero pues sí, los embrujaban y se los cogían y entonces luego las mandaban matar por haberse cogido al patrón y entonces el mulato, que era el hijo de la negra y el español, ya era entonces también como toda una clase o casta que pues ya de por sí era como, güey, eres fruto del demonio, o sea, porque esta mujer hizo un pacto con el diablo para que ese blanco se la cogiera, no hay más. Y entonces, por ejemplo, Santa Marta es esta de acá abajo, es se usaba muchísimo en esta época del virreinato que le rezaban a Santa Marta y a la fecha es como muy aguerrida en la santería y los Y luego también otro personaje del que quiero hablar es de Cecil Fatimán. No sé si aquí haya alguien que sepa cuál fue el primer país de América que se independizó. Haití, ¿no? Yes. Haití a finales de 1700, o sea, como unos 20 años antes que México se fue en cadenita con la mayoría de los países en 1810. Haití fue el primer país que se independizó y era un país principalmente de personas esclavas negras que se levantaron en armas y se chingaron a estos güeyes, güey, y les firmaron la independencia. Y fíjense qué curioso, eh, Cecil Fatimán, que es esta persona que está aquí, no sé, en el cursor, ella era una bruja vudú que es considerada una de las principales ideólogas detrás del levantamiento armado de la independencia haitiana. O sea, esta morra era una bruja que literalmente juntó a la gente, la convenció porque dicen que tenía un poder de convencimiento porque tenía una oratoria, era una sacerdotisa literalmente, y a través de magia y rituales tomaron la fuerza para
decidir cuándo y cómo iniciar la guerra de independencia. Y entonces vemos como el gran poder y la gran influencia que tiene esto también en lo sociopolítico, ¿no? Que de hecho hay muy buen chismecito también de los presidentes mexicanos, y la brujería. Pero de eso vamos a hacer otro live un día. Vamos dándole. Entonces, acá viene el gran salto que tuvimos en el siglo XIX. Hasta antes del siglo XIX, acuérdense que la ciencia y la filosofía estaban súper unidas. Entonces, cobra mucha fuerza la magia natural y en realidad pues, toda la filosofía natural tiene mucho prestigio en el siglo XVI y XVII, o sea, era como que los científicos, los eruditos, estudiaban la magia, pero la magia natural, o sea, era más como esta parte de, no sé, de qué frutas o qué plantas curan qué cosas, y toda esta como inicio de la ciencia. Como les decía, por ejemplo, la alquimia, que era como, sí, química, pero también era filosofía, era religión, era espiritualidad, estaba todo mezclado. Pero en el siglo, bueno, antes del siglo XIX, desde Kepler, la invención del telescopio, y luego con Nicolás Copérnico, que digamos que destruye la idea del geocentrismo para empezar el heliocentrismo, y luego después con Isaac Newton y otros pensadores, empezamos a irnos separando, hasta que a finales del siglo XIX, mediados finales, damos ese gran salto donde se divorcian. La filosofía y la ciencia se divorcian y la ciencia dice, o sea, la ciencia moderna nace diciendo todo lo que no sea comprobable y tangible no existe y no es real. Y entonces ese salto ocurre en todas las disciplinas científicas, o sea, por ejemplo, surge la química, ¿no? La alquimia se queda atrás, surge la astronomía y la astrología se queda atrás. Yo que soy sociólogo, surge la sociología, que es el positivismo, es la filosofía que dice lo que no se compruebe no es real. Y eso es la sociología, es el estudio filosófico del comportamiento tangible. La biología, todos estos empiezan a tomar su rumbo propio, pero ojo, Isaac Newton, que es el padre de la física moderna, o sea, bueno, no sé si es el padre, tal vez ese sea Newton, pero bueno, sí, Newton, de él hablo, me confundí con Copérnico un segundo. Newton, padre de la física, él era un alquimista, o sea, Newton no, o sea, Newton era alquimista en plan, yo busco la piedra filosofal para no morir, o sea, él que es el padre, o sea, los cientistas modernos te van a decir, no, las leyes de Newton ya son el salto a la física moderna, sí, güey, pero las hizo un cabrón que creía en la magia muy heavy. Entonces, es muy chistoso ver ahora como a estas ciencias desprestigiando sus orígenes, la verdad, es como, güey, no sé, o sea, la astronomía, todos los símbolos que usa son los símbolos astrológicos. Si tú te metes a la NASA, las constelaciones, los símbolos de los planetas, todo eso está basado en la astrología. Que la astrología simplemente era el estudio astronómico, filosófico y espiritual y religioso, que no era solamente el movimiento del astro, sino también todo lo demás, que luego con la astronomía es ya todo lo demás no importa, solo me importa lo que puedo ver y comprobar. Y aquí digamos que al mismo tiempo que empieza a pasar esto, es que empiezan a tomar mucho más auge las sociedades secretas, porque entonces ya no es tan prestigioso ser alquimista y ya no es tan prestigioso ser astrólogo, y entonces inician estas sociedades secretas para que la vida pueda tener una especie la gente pueda tener una especie de doble vida. Eh, y de aquí empiezan a crecer las corrientes de la masonería y de muchas otras sociedades secretas u ocultas.
¿vale? Y entonces, del siglo XIX pasamos al siglo XX y creo que estos, 3 ejemplos, pero sobre todo los primeros 2, nos dan mucha idea de lo que es. O sea, uno es la publicación del Kybalión, que es un texto hermético publicado a inicios del siglo, donde nos dan las 7 leyes universales, que ahorita vamos a ver muy rápido. Está también la Sociedad Anónima de la Golden Dawn, y ahorita también vamos a hablar porque es importante, pero aquí también empiezan a surgir otras religiones paganas como más formales, como la Wicca o más adelante, no sé, incluso la iglesia satánica, por ejemplo. No tiene nada que ver con el diablo, pero que son como religiones paganas modernas, por así decirlo. Entonces, las leyes universales bueno, y otra cosa que pasa a inicios del siglo XX son estas 2 personas que no voy a poder decir sus nombres, se los voy a deber. Aquí los anoté. Uno es Swami Viva. Ay, ya les estoy spoileando. Santa madre. Spoiler. A ver. Estos 2 hombres básicamente son los embajadores de la espiritualidad de la India en Occidente. Y llegan acá a finales de 1800 e inicios de 1900 a expandir el yoga, Ayurveda, la filosofía hinduista, el budismo, y nos llegan a invitar a Occidente como a todo este mundo. Y otra vez volvemos a tener un encuentro súper interesante. Que no, o sea, no es exactamente magia, pero que luego también de aquí, por ejemplo, el tema de registros akáshicos o de lo que hablábamos de los Vedas, pues también entra como gracias a ellos tarde o temprano. Y ahora sí, las 7 leyes universales, que es la ley del mentalismo, que todo es mente, o digamos, el poder como de la imaginación, lo que les decía. Esta ley quizás es la más a veces difícil de entender. Mucha gente como que la reduce a este tema de piensa positivo y te va a ir muy bien. Yo para nada creo en eso. Creo que va mucho más allá entender la ley del mentalismo, a entender como que todo es una idea antes de ser una materia. Pero bueno, nos podríamos echar toda una clase de estas 7 leyes. Está la ley de correspondencia, lo que les decía de cómo es adentro es afuera, cómo es arriba es abajo. Pues a ver, ley de correspondencia. 101, astrología. A ver, en la astrología, ¿qué pasa? Que la gente veía los astros, veía el cielo y decía, güey, las estrellas siempre están en el mismo lugar, pero hay 7 monitos que se mueven en el cielo. A eso les llamaron errantes o planetas. Entonces veían que había estrellitas que se movían y a eso les llamaban planetas y se dieron cuenta que, por ejemplo, Marte brillaba como con rojo, entonces dijeron, rojo, sangre, guerra, acción, muerte, Dios, Ares, y el color rojo simboliza todo eso. Entonces empiezan a hacer correspondencias. O por ejemplo, Venus brilla muy bonito, como el amor, ¿no? Entonces el verde, la esmeralda y todo lo que tenga que ver con verde nos recuerda a Venus, nos recuerda el amor. O no sé, Saturno se mueve muy lento, entonces ese seguro tiene que ver con la muerte y con esos procesos y con el negro y con la oscuridad, y entonces empiezan a crear correspondencias. Las plantas, los colores, los números, el cielo, el cuerpo. La ley de vibración, todo vibra, que eso cualquier, cualquier científico te lo va a decir, ¿no? O sea, somos quarks vibrando en putiza. La ley de polaridad, que esa es lo que les decía, o sea, el cristianismo lo que cree es que los extremos de bien y mal, frío y calor, hombre y mujer, son los opuestos en una línea recta. Y que para que tú llegar del frío al calor tienes que recorrer todo esto, todo esto. Pero la ley de polaridad lo que nos dice es que en realidad los polos se unen en una especie de círculo. Entonces frío y calor están así de pegaditos. Y por eso el hielo o el frío te quema y el fuego también, porque se unen ahí.
Y la ley de polaridad o la transmutación tiene que ver con que en lugar de tú ir de lo caliente a lo frío por acá, hagas este salto. Y ese salto, digamos, cuántico lo puedes hacer del enojo a la felicidad. Y eso es transmutar, es dar ese salto al otro polo. El ritmo también, este tema de que como que todo tiene su propio ritmo, hay altas y bajas, a veces todo está tranquilo, a veces todo está intenso. La ley de causa y efecto, que pues también Newton, muy ley de física newtoniana, y la ley de la polaridad de género, que es esta idea de que todo tiene una polaridad masculina y femenina, y que también, pero que también es polar, o sea, en realidad también están pegados, y de hecho ese punto de androginia para los herméticos era como, el andrógino era un ser elevado espiritualmente porque trascendía la dualidad de hombre y mujer. Otra cosa de la Golden Dawn son estos dos señores, que son Arthur, el famosísimo Arthur Edward White y Pamela Colman Smith, que son los autores del tarot Rider White. Ellos en realidad forman parte de una sociedad secreta, ocultista, que se llama la Golden Dawn, y que empieza a tomar mucho auge a inicios del siglo XX o sea, sobre todo por el arte. Por ejemplo, Pamela Colman era, güey, es señor personaje, neta, yo amo esa mujer. Pero bueno, hija de inmigrantes, pero inglesa, que estuvo en Estados Unidos, luego regresó a Inglaterra y ella era una artista pues, reconocida. O sea, ella iba y exponía a Londres, iba y exponía a Nueva York y se codeaba con la High Society, pero ella era una bruja súper esotérica, ocultista, así. Y este señor, desde siempre, o no sé si desde siempre, pero en Europa como que se hace mucho esa diferenciación entre magia alta y magia baja. La magia alta tiene que ver como con esto que les decía del desarrollo espiritual y de iluminarnos y hacernos más divinos. Y la magia baja tiene que ver como con conseguir trabajo, estar feliz, que se te quite el dolor, o sea, como cosas muy, muy mundanas, por así decirlo. Y aquí se hace un match muy bonito porque Edward era una persona que no creía mucho en los rituales mágicos como místicos, sino que más bien él creía en la magia como un tema de evolución y de desarrollo espiritual. De hecho, él trabaja mucho más con los arcanos mayores, porque para él los arcanos menores eran como, hay cosas adivinatorias de gente mensa, y yo solo vibro bien pinche alto con arcanos mayores. Y este señor se contrata o se junta con esta señorita, que ella era todo lo contrario, o sea, ella era bruja, maga, que hacía amarres y rituales y espiritista, iba a sesiones espiritistas y hablaba con los muertos y con los fantasmas y revivía y así. Entonces ella era mucho más mística en ese sentido, él era como mucho más espiritual y se juntan para crear este mazo que actualmente es como, pues, uno de los más conocidos o más populares del cual se basan muchos otros. Obviamente no lo inventan, o sea, lo hacen basado en el tarot de Marsella y en otros tarots, pero sí le ponen su marca personal, su toque. Y pues nada, o sea, básicamente, si alguien de aquí estudia o practica tarot, sabe que existen dos corrientes, ¿no? La evolutiva y la predictiva. Podríamos decir que Arthur estaba mucho más clavado con la parte evolutiva y Pamela más con la parte predictiva, por ejemplo. Y otra cosa que no nos podemos saltar y que no podemos ignorar es el hecho de cómo supremacistas blancos también se aprovecharon de las sociedades secretas para reclutar gente, para imponer sus ideologías mierda y para hacer un genocidio y una puta guerra mundial. No sé si sabían, pero Hitler era mega esotérico. De hecho, la svástica es un símbolo esotérico
O sea, tiene un significado muy bonito. O sea, si ustedes buscan el significado del símbolo de la suástica, y lo van a ver en templos y lo van a ver en muchas cosas porque simboliza a Dios, literalmente. Y este güey lo toma para su partido y este güey hacía rituales, de hecho consultaba con astrólogos cuando avanzar en las batallas, o sea, literalmente planeaba la guerra con base en sus adivinos, hacían cuanta mamada en los campos de concentración, so, sobre textos científicos, pero también espirituales. Entonces, creo que es algo que no podemos ignorar y que de hecho tenemos que poner siempre el dedo en el renglón, de cómo las sociedades también han servido y funcionado a supremacistas blancos para ser unos verdaderos hijos de su jodido padre. Luego, evolucionando o ya veniéndonos más para acá, otra etapa que me parece súper importante y relevante hablar es el del New Age, o de la espiritualidad dentro del capitalismo. Porque ¿qué pasa con la sociedad capitalista donde pues ya coexisten el hinduismo, el taoísmo, las religiones paganas, el cristianismo, las prácticas indígenas y pues obviamente el ser humano occidental y blanco, en un afán de, no sé, o sea, pues no sé, yo quiero creer que pues en un afán de encontrar su propia espiritualidad, empiezan a reproducir un montón de prácticas que luego son acusadas o pueden llegar a ser acusadas de apropiación cultural. Y esto a mí me parece súper importante resaltarlo porque en nuestra práctica mágica actual creo que tenemos que ser muy críticos y creo que tenemos que ser muy atentes y atentas a no estar reproduciendo. Entonces, ¿cuál es la principal crítica a los chamanes de plástico o a los chamanes blancos? Esto no es un término que yo me inventé. De hecho, en los 90s hubo una convención con pueblos Dakota, Lakota y Nakota de Canadá y Estados Unidos, donde le declaran la guerra al falso chamanismo blanco por apropiación cultural, por ser personas que banalizan la espiritualidad, que creen que es algo de un fin de semana, que no le dan el trasfondo mágico y el peso, la seriedad, la solemnidad que requiere y que solamente lo ven como una experiencia más para su bucket list, para su checklist de experiencias en la vida, que solo lo ven como algo de un fin de semana o que solo lo ven como algo así, ¿no? O sea, como aislado y que además reproducen prácticas que son atacadas por el Estado, que hay gente de los pueblos indígenas que ha sido discriminada, cuando menos, o hasta expulsada, matada por practicar sus religiones, y nosotros volverlas una moda o volverlas un objeto de consumo capitalista es una verdadera mentada de madre, padre y tutor. Entonces, creo que aquí es muy importante tomar en cuenta esto. Por ejemplo, ayer estaba viendo un video, alguien levantó la mano, ahorita le doy la palabra, de que le preguntaban a un chico que si el yoga era apropiación cultural, y él explica que no, que justamente estos embajadores que les presenté antes como que hablan de que el yoga es algo universal y de que quiere construir una hermandad con todo el mundo y que resuelve, o sea, el yoga es una herramienta universal para problemas universales. Y entonces, o sea, como que, porque no se trata como de decir, ah, ya es New Age y está mal y tal, sino más bien como ver más allá. Porque al final el New Age lo que es distintas prácticas paganas, espirituales, pero les digo desde una mirada como ya muy occidental. Elías.
acerca de eso del movimiento del New Age, bueno, no sé cuántos están relacionados con lo del oráculo, el tarot y todo eso. Estaba leyendo de esta mujer que se llama Doreen Virtue, que creó el oráculo angelical y muchos mazos más de oráculos. Se retiró por completo del ocultismo y del New Age y se convirtió al cristianismo. Y mucha gente se le fue encima porque decía, bueno, ahora te cambiaste de religión, entonces regrésanos todo lo que monetizaste a cambio de la creencia o de lo que lucraste con la fe o las creencias de otras personas. Pero en cambio de eso empezó a sacar mazos um, referentes como dirigidos a la creencia cristiana, por ejemplo, mensajes de Jesús y del cielo y cosas así. Entonces, creo que esa mujer se aprovechó bastante de lo que es la espiritualidad o el crecimiento personal de muchas personas y mucha gente se le está yendo encima hasta el día de hoy, a pesar de que fue una noticia del 2019, sigue teniendo bastantes repercusiones ahora. Y completamente, y porque creo que la señora también como que hizo unas declaraciones, ¿no? Como que atacando y fue de que, bueno. Pero sí, este tema del capitalismo yo creo que es pues muy, muy interesante, ¿no? O sea, al final todos estamos inmersos dentro de este sistema, todos de alguna manera reproducimos o somos parte. Y pues muchas veces no nos podemos escapar aunque queramos, pero pues tener una mirada crítica, una mirada analítica, pues sí, sí es algo que yo recomiendo ampliamente. Y bueno, ya para ir cerrando un poco, llegar a este tema de la magia en la actualidad, donde tenemos un montón de prácticas actualmente, que como les decía, muchas de ellas son como evidentemente magia, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que el tarot es algo pues, que no tiene una explicación científica, por ejemplo, pero otras que no, o sea, quizá no nos damos tanto cuenta. Por ejemplo, este tema de soplar las velas del pastel de cumpleaños. Eso se me hace la cosa más pagana de este mundo y digo como, güey, diario, diario. No existe un día en el año que alguien no apague sus velas. ¿Y qué es apagar tus velas? Manifestar un deseo y luego este ritual, ¿no? De soplar la vela. Por ejemplo, si son mexicanos, mexicanas, mexicanes, la canción de las mañanitas es una oda ocultista bien severa, o sea, es como, estas son las mañanitas que cantaba el rey David. ¿Por qué el rey David? Habiendo tantos pinches cabrones reyes en el mundo, ¿por qué elegimos a un rey que era profeta? ¿No? Que cantaba el rey David, a los muchachos se las cantamos aquí. Despierta, Cintia, despierta, mira que ya amaneció, los pajarillos cantan, la luna ya se metió, o sea, te está diciendo despierta, pero de este sueño, o sea, despierta, despierta, los pájaros que simbolizan el ascenso, los pájaros vuelan, se elevan al aire, ¿no? Y la luna que nos simboliza esta etapa de misterio, de misticidad, de sombra, la luna se mete y tú despiertas a la nueva vida, abres los ojos. Eh, ¿Por qué te cantan eso si no estás dormido? Estás muy despierto cuando te lo cantan y te gritan, despierta, despierta. Pues es que es paganismo puro. Perdón, Elías, no sé si volviste a levantar la mano o no la habías bajado. Sí, sí. Un comentario acerca de eso, igual de cuando cruzamos los dedos en símbolo de changuitos, cuando decíamos no oigo, soy de palo, el de cruz, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús, el compers, todo eso viene del paganismo también y todo lo hemos practicado sin importar la religión que está presente en nosotros inconscientemente, se hace aunque se reniegue de ello. Completamente. Pero al mismo tiempo, pues tenemos distintas prácticas, ¿no? La santería, por ejemplo, o los brujos. Ay, se me fue en Veracruz. Se me fue el nombre.
bueno, Temaco, ¡ah! El tema de Catemaco. Tatemaco. El tema de Tatemaco, que cualquier persona es como, sí, pues ahí hay brujos, ahí hay magia, pero también, por ejemplo, todo lo de las herbolaria o las tinturas o la magia indígena, ¿no? También, pues el tarot, que ya hablamos un poquito de eso, las runas. A ver, de los vikingos y de los celtas no hablamos nada, pero también súper magos, súper feministas. Tiene los tenis sucios. ¿Cómo? Bájalo de ahí. Ay, no sé si nos hablan acá. Que no hablamos mucho de ellos, pero también muy feministas, muy paganos, muy mágicos, muy todo. Y las runas es algo como que se usa mucho. Jodorowsky, que creo que, no sé, como que hay muchas críticas y la verdad yo no he leído mucho de Jodorowsky, pero este tema de psicomagia o como de la psicología y la magia o los rituales, mucho de la psicomagia es como que el ritual te sirve más a nivel subconsciente que a nivel, ¿no? O sea, cuando tú haces un ritual para tener trabajo, más que viaje la energía y se le meta al reclutador y lo convenza de darte el trabajo, es más un tema de que tú le estás mandando a tu subconsciente ciertos mensajes para que llegue a... Por ahí va un poco la psicomagia. Este tema de los registros akáshicos, que les digo, quizá viene más de la corriente de la India, pero que tiene mucho que ver con el alma de las cosas, este, con el desarrollo espiritual y etcétera, o también no podía no poner una foto de Jung, este psiquiatra psicoanalista tan controversial que ahora ya los psicólogos no lo quieren mucho, pero igual lo tienen que estudiar. Pero Jung pues fue como de las primeras personas que intentó entender la magia como desde lo científico, desde lo psicológico. Yo sí me parece muy brillante muchas de sus postulados, aunque pues, obviamente son de hace 100 años, ¿verdad? ¿Y qué otra cosa les iba a decir? O sea, lo que les decía, o sea, la práctica creo que puede ser muy diversa, creo que también es muy libre. Red flag, la gente que les diga, no, lo estás haciendo mal, así no se hace, o tu creencia está mal, tiene que ser así. Aléjense de los dogmas. Y aléjense de los dogmas también en la magia. Ay, no, es que si soplas la vela se va a ir la intención, no sé qué. Bueno, si tú lo crees, está bien, no soples la vela. Pues si yo no lo creo y quiero soplar la vela, estoy en todo mi derecho. Y tú vete a chingar a tu padre. O sea, si a ti no te tiene por qué afectar que yo sople o no sople una vela. Y eso es como, como un ejemplo quizá muy burdo, pero así es con todo. O sea, toda la práctica mágica mientras a ti te haga sentido y no estés haciendo la apropiación cultural de la que ya hablamos antes, es mucho así la magia. O sea, ¿por qué? Porque ese es un secreto que yo les voy a decir y me van a cancelar toda la comunidad mágica del mundo, ni modo, me da igual que me cancelen. La magia está dentro de nosotros y todo lo que necesitas para hacer magia eres tú. Todo lo demás te va a ayudar a potenciar. Estúdienlo, practíquenlo, acomódense, vean que les funciona, que no. Hay gente que le laten las deidades, que le laten los ángeles, hay otros que nos laten otras cosas, algunos oráculos, el horóscopo, o sea, como que cada quien se va acomodando. No hay algo así, o sea, es lo que a mí me gusta, o sea, no es una religión de que, güey, si no crees esto, estás pecando y te hace, güey, si no vibras alto y no tienes buena actitud, vas a traer cosas malas. Me suena, si no te portas bien, no te vas a ir al cielo. Y neta, ese tipo de espiritualidad nos limita. Y para mí la magia lo que hace es quitarnos esos limitantes, poder conectar con nosotros y lo que les decía, o sea, tal vez a mí me funciona para un hechizo de abundancia la canela y tal vez a Miguel le funciona la manzanilla. Y no por eso uno está bien y el otro está mal y uno es un pendejo y el otro no. O sea,
Lo que sí, mantengámonos críticos ante el racismo, ante el clasismo, ante este mundo tan opresivo en el que vivimos, para no reproducir desde nuestra práctica mágica esas cosas. Pero animémonos a encontrar, la magia es un arte, ¿no? O sea, cualquiera persona que haga arte, no se puede hacer, o sea, nadie puede hacer el mismo cuadro dos veces, güey. Así hayan estudiado la misma técnica, nadie puede hacer el mismo cuadro dos veces, porque el arte es conectar contigo y crear a partir de eso. Y eso también es la magia. Nadie puede hacer dos veces el mismo hechizo exactamente, porque al final la magia es conectar con esa intuición, con esa voz, conocer, encontrar tu voz y dejarla cantar. Miguel. Ay, sí, no, sí, acabas de decir muchas cosas en las que creo que las he pasado por experiencia y de hecho sí, cuando empecé a estudiar un poco más de la magia y espiritualidad, me topé mucho con dogmas, mucho con eso de vibrar alto, con sectas, ¿no? Y sí, o sea, creo que también empezar con la magia y espiritualidad, no es que diga que hay que tener cuidado, pero sí hay que estar un poco alerta o más que nada como discernir eh, otras ideas que se comparten y que, claro, o sea, se tendría como que también evaluar, como tú lo has dicho. Y también tengo una pregunta, de cómo sé si